Ha llegado el punto más importante del servicio, y no porque yo esté aquí parado, ¿verdad? Sino porque es la palabra de Dios la cual va a ser expuesta. Es el momento de adoración más grande durante el servicio en esta tarde. Así es que vamos a poner toda nuestra atención a la predicación de la palabra y vamos a pedirles que pongan en silencio sus celulares o aparatos electrónicos, porque no requiere de ninguna distracción usted para poder entrar y comprender y entender realmente la palabra de Dios. Así es que con toda amabilidad se lo pedimos. Y vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, te doy gracias por todas las cosas que haces en nuestras vidas. Gracias por las cosas buenas que recibimos de ti y también de las cosas malas, aparentemente malas, que también recibimos de tu mano, Señor. Gracias, Señor, porque todas estas cosas cooperan juntas para el bien de los que aman a Dios y para la gloria de tu nombre, Señor. Por lo tanto, Señor, nos gozamos, no solamente cuando las cosas van bien, sino más bien, como dice Pablo, cuando las cosas van mal y cuando hay tribulaciones y angustias y persecución y hambre y desnudez. Es cuando realmente el poder de Dios se manifiesta grandemente en nuestras vidas. Gracias, Señor, por todas estas cosas. Espíritu Santo, te ruego que unjas mis labios, Señor. Que seas tú el que ministre a tu iglesia en esta tarde. Ayuda a todos nosotros a entender, comprender, a tener oídos para oír. Danos esos oídos, Señor, espirituales y mirar la Escritura conforme a tus ojos, Señor, conforme a lo que está plasmado en la palabra de Dios. Te ruego, Señor, en el nombre de Jesucristo y te doy gracias. Amén. Estamos, hermanos, en la serie de Primera de Juan, como ya lo saben. De parte de nuestro pastor, les manda un saludo y un abrazo. Él tuvo que salir a predicar, lo que tengo entendido, a otra iglesia. Y pues sean todos bienvenidos una vez más a su iglesia y que sigamos, ¿verdad?, en la obra de Dios. Entonces el texto que vamos a tener en cuenta el día de hoy es Primera de Juan capítulo 3, del versículos 11 al 24. Primera de Juan capítulo 3, versículos del 11 al 24. El tema del día de hoy es el amor fraternal, el amor entre hermanos. Y todo este pensamiento, toda esta estructura que Juan está armando no está en un vacío teológico, sino que ha estado hablando de este amor que obviamente comenzó en Dios para con sus hijos. Y ahora el apóstol Juan nos dice a todos nosotros, si realmente hemos resucitado, si realmente hemos recibido de Dios el amor por medio del Espíritu Santo, si en realidad hemos recibido el amor por su palabra, si realmente estamos enamorados de Dios y amamos a Dios, nos va a mandar Juan de parte de Dios que nos amemos los unos a los otros. Y como nuestro hermano Alonso lo estaba explicando, este amor no es un amor humano, sino es un amor celestial. Como él decía, mirad cuán amor, ¿verdad?, nos ha mostrado Dios para con nosotros, en que nos ha hecho y nos ha llamado hijos de Dios. Ese mismo amor que tenemos todos los hijos de Dios, debemos también ahora demostrarlo, ¿verdad? Como se trató en la escuela dominical, a nuestro prójimo, a nuestro hermano y hermana. Y en este caso también nuestra esposa, en la cuestión de las mujeres, el esposo también es el hermano, ¿verdad? Nuestros hijos son nuestros hermanos.
Por lo tanto, debemos no solamente con palabras, sino demostrar con hechos, con afectos espirituales, afectos santos, el amor de Dios para con nuestros hermanos. Quisiera comenzar la lectura desde el versículo 10, hermanos. El apóstol Juan dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. En la mente del apóstol Juan no existen términos medios. A través de sus escritos podemos ver que Juan escribe usando contrastes profundos y muy marcados. Algunos ejemplos de él que él usa son los siguientes. Y usted recordará porque ya hemos estudiado todo el libro de Juan. Usted ya sabe cómo piensa Juan y cómo él describe las cosas, para que nosotros entendamos, comprendamos y para que nosotros mismos nos demos cuenta en dónde estamos. Si somos hijos de Dios o somos hijos del diablo, porque no hay otra, hermanos. Para Juan no hay otra, ni para Cristo, ¿verdad? Como él mismo lo dijo. El que no está conmigo está contra mí. El que conmigo no recoge, desparrama. Algunos ejemplos que Juan usa en sus escritos es luz y tinieblas, día y noche, el reino de Dios y el reino de las tinieblas, vida y muerte, verdad y mentira, arriba y abajo. Cuando Jesús dijo, vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo, ¿verdad? Yo soy de arriba. Los hijos de Dios y los hijos del diablo, amor y aborrecimiento, odio. En este versículo 10, una vez más, podemos ver a Juan usando este estilo dualista de expresión con la intención de exhortar a sus lectores a examinarse, llevando a cabo un análisis introspectivo con el fin de motivarlos, con el fin de llevarlos, con el fin de ahorillarlos a una decisión firme por Cristo y su palabra. Versículo 11 dice, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos los unos a los otros. Juan no cambia el mensaje que sus lectores ya habían oído desde el principio, refiriéndose a la enseñanza de los apóstoles, quienes a su vez aprendieron personalmente de nuestro Señor Jesucristo. Y no solamente por medio de un sermón, por medio de palabras, sino más bien por medio de la tierna y cariñosa forma en que Él interactuó con ellos en todo tiempo. Miremos un ejemplo de cómo Jesús, no solamente con palabras, con sermones, con enseñanzas, hablaba de este amor que ahora nos manda Juan. Miremos un ejemplo. Después de que Jesús lavó los pies a todos sus apóstoles en el aposento alto, les enseñó un nuevo mandamiento. En Juan capítulo 13, versículos del 34 al 35, y todos nosotros ya vimos esa parte de la palabra de Dios. Dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, ¿verdad? Y como ya lo hemos enseñado, esa parte no era nueva, porque en Levítico 19:18 también se les ordenaba
que amen al prójimo. En Levítico 19:34 dice que los judíos tenían que amar al extranjero, no solamente a los de su nación, no solamente entre ellos, sino también al extranjero debían amarlo. Lo nuevo es lo siguiente, cuando Jesús dice que os améis unos a otros como yo os he amado, ¿verdad? Que también os améis unos a otros como yo os he amado. Ahí es donde entra la parte nueva, ¿verdad? Como yo les he enseñado y como yo se los he demostrado. 35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Esa noche, una vez más, Jesús demostró su gran amor por sus discípulos al desplegar una actitud de servicio y humildad. Siendo el Maestro y Señor de todos, y aunque sabía que su Padre le había dado ya todas las cosas en su mano, los amó hasta lo máximo, hasta el fin, dice la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir esto que dice, y aunque sabía que su Padre le había dado ya todas las cosas en su mano, les amó? En otras palabras, ya no tenía por qué hacerlo. Ya, el versículo dice, sabiendo él de dónde venía y a dónde iba, y sabiendo que su Padre le había dado ya todas las cosas en su mano, de todas formas les amó. Jesús no amó a sus discípulos hasta el fin por alguna cosa que él necesitara, por alguna cosa que él decidiera adquirir, sino voluntariamente los amó. Ya lo tenía todo, hermanos. De hecho, antes de encarnarse ya lo tenía todo, porque Él es Dios. Entonces los amó hasta lo máximo, actuando a favor de sus apóstoles, comportándose como el siervo más humilde, lavando los pies de todos ellos. Esta costumbre judía del primer siglo de lavar los pies estaba reservada para los siervos más humildes y de más baja estima dentro de la jerarquía de servidumbre de un hogar. Había de siervos a siervos, hermanos. El capítulo 13 del Evangelio de Juan hace hincapié en que Jesús se humilló a sí mismo esa noche, aunque sabía que Él era el Maestro, Señor, amo y dueño de todos ellos, y que el Padre le había dado ya todas las cosas en sus manos. De todas formas, Él voluntariamente decidió tomar esa forma, esa esencia de siervo, y no cualquier siervo, el más humilde de todos. El apóstol Pablo exhorta a los filipenses a la humildad, poniendo a Jesús como el ejemplo por excelencia. En Filipenses capítulo 2, versículos del 3 al 8. Si quieres seguirme con la lectura, hermanos. Filipenses 2, 3 al 8. Pablo dice a los filipenses, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús,
el cual siendo en forma de Dios, la palabra forma en griego es morfe, que habla de la naturaleza y la esencia de alguien. En este caso, Jesús está diciendo Pablo que él era en la misma naturaleza, en la misma esencia de Dios. No estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma, una vez más, la misma palabra. ¿Y qué quiere decir forma? Lo acabamos de ver. Morfe, quiere decir carácter o esencia. Jesús no estaba actuando, hermanos. Jesús es humilde. Jesús es la humildad. Él se hizo de la misma esencia, de la misma naturaleza, como un siervo humilde, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, no quedó ahí, sino que se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Este es el lado positivo y amoroso que Juan nos presenta en la duplicidad de sus escritos, los cuales están llenos de polos opuestos, antagónicos y realidades incompatibles. Por un lado de la moneda, Juan nos ordena amarnos los unos a los otros de la misma manera que Jesús ha amado a todos y cada uno de sus redimidos. Pero ahora observe y ponga mucha atención en cómo Juan nos lleva al principio de la historia humana, hasta el libro de Génesis, para lograr contrastar todo este cuadro de amor fraternal que nos ha venido presentando. Mire cómo funciona y piensa la mente de Juan, la cual está saturada de las enseñanzas del Antiguo Testamento. Juan abre un paréntesis, Juan abre una ventana hacia el pasado para que sus lectores podamos comprender el origen de la naturaleza caída y pecaminosa del ser humano. Juan interpone, él inserta la historia de Caín, el primer hombre nacido de mujer, el cual a su vez se convierte en el primer asesino de la historia humana. Entendamos lo que Juan quiere lograr en la mente de todos nosotros. Primeramente nos dice que nos amemos los unos a los otros como se enseñó desde el principio. En contraste a este mandamiento de amor fraternal, introduce la historia de dos hermanos, en donde Caín, el hermano mayor, obviamente no amaba a su hermano menor, Abel, y terminó matándolo. El versículo 12, el siguiente versículo, dice, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. ¿Sí mira el contraste? Primero dice, amaos los unos a los otros como se les ha enseñado desde el principio. ¿Desde cuál principio? El principio de los apóstoles, que a su vez lo tomaron de Jesucristo, y lo cual también estaba enseñado en el Antiguo Testamento en el Levítico. Y ahora dice, les voy a contar una historia de dos hermanos, Caín y Abel, ¿verdad? Contraste, amor, aborrecimiento, amor, odio. Vamos a Génesis capítulo 4, versículos del 1 al 10. Es importante, hermanos, que cada vez que un autor del Nuevo Testamento haga una referencia al Antiguo Testamento, que vayamos a ver esa historia, porque por algo lo puso, por algo lo interpuso en su relato bíblico. Génesis capítulo 4, versículos del 1 al 10. Es la historia de Caín y Abel. Génesis 4, 1 al 10.
Dice, conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Versículo 2. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Versículo 3. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo, escuche cómo dice el lenguaje, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. 4. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Es decir, trajo lo mejor. Ahí está la diferencia, ¿verdad? Caín trajo de su cosecha una ofrenda. Pero Abel trajo de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo, de lo mejor para Dios. Y dice el versículo 4, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, obviamente, ¿verdad? Versículo 5, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó. Esa palabra quiere decir que se enojó Caín. Tiene una definición o tiene que ver con envidia o celos. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces, hermanos, podemos ver que Caín, aunque era del maligno, porque así lo dice Juan, era de el maligno, es decir, era hijo de Satanás, como todos aquellos que no son hijos de Dios. Recuerden, Juan nada más hay de dos. O eres hijo de Dios o eres hijo de Satanás, ¿verdad? Ok. Entonces, podemos ver que en Caín, aunque era del maligno, creía en Dios. ¿Cierto? Creía en Dios. ¿Por qué podemos deducir eso? Pues porque le llevó una ofrenda, ¿no? Creía en Dios. A tal grado que le trajo una ofrenda. Entonces estamos viendo, hermanos, que hay personas que la palabra de Dios dice que creen, como ahorita lo vamos a ver, que llevan ofrenda a Dios, pero que de todas formas la Biblia les llama que son hijos del maligno o de Satanás. Pero también podemos notar que no le trajo lo mejor de su cosecha, ¿verdad? Por otro lado, Abel sí trajo lo mejor de sus ovejas. El libro de Hebreos 11:4 nos enseña que por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Entonces ahí está la respuesta al por qué Abel trajo de lo mejor de sus ovejas, por la fe en Dios. Entonces podemos ver que en los dos había fe, pero una que obra buenas obras y otra no tan buenas, ¿verdad? Entonces podemos ver claramente que existe una fe en Dios que produce buenas obras, como en el caso de Abel. Algunos argumentan que Caín decidió no seguir el ejemplo o patrón que Dios le había dado a Adán y Eva de sacrificar un animal para poder cubrir sus pecados. Caín, un prototipo, un ejemplo, una ilustración de la religión que enseña y promueve la salvación por obras humanas, decidió hacer sacrificio a Dios a su manera, no como lo que ya estaba establecido por Dios desde el jardín del Edén, en donde Dios, para cubrir el pecado del padre de Caín y de la madre, tuvo que hacer un sacrificio, tuvo que matar a un animal para cubrirlos con las pieles del animal para cubrir sus cuerpos. Entonces, ya existía un patrón. Que él no haya querido seguir ese patrón, ese ya es problema de Caín. Él quiso, no, yo le voy a llevar de la cosecha. Y ni siquiera era lo mejor de la cosecha, era
algo de la cosecha. Génesis del 6 al 7, versículos 6 al 7, dice, entonces el Señor, y estoy leyendo desde la Biblia Dios habla hoy, entonces el Señor le dijo, ¿por qué te enojas y pones tan mala cara? Si hicieras lo bueno, podrías levantar la cara, pero como no lo haces, el pecado está esperando el momento de dominarte. Sin embargo, tú puedes dominarlo a él, Caín. Aquí podemos ver a Dios exhortando misericordiosamente a Caín para que no se dejase dominar por el pecado. Le está dando una segunda oportunidad. Sé que lo que hiciste está mal. Y no solamente yo sé que está mal, tú mismo sabes que está mal. Y por eso ha caído tu semblante y por eso te has enojado. Entonces Dios le dice, tú puedes, no te dejes dominar por ese pecado. Caín era del maligno, como nos lo dice 1 de Juan 3:12, y llevó a cabo los deseos de su padre, el diablo. Podemos ver un paralelismo claro entre la fe superficial de Caín, la cual no produjo buenas obras, con la fe superficial de los judíos del primer siglo, los cuales, dice Juan capítulo 2, versículos del 23 al 24, que creyeron en Jesús. Y también Juan 8:31 dice del grupo que estaba escuchando a Jesús en esa ocasión, en que ese grupo creyó en Jesús. Pero el Señor, dice la palabra de Dios en el capítulo 2 de Juan, no se fiaba de ellos ni de los del grupo del capítulo 8. Y les dijo en Juan 8:44, recuerde, le está hablando a un grupo de judíos, de los cuales es el pueblo de Dios escogido, judíos. Aparte creen en Jesús. A este grupo, dice el versículo 44, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Pero somos el pueblo escogido. Pero estamos creyendo en ti, Jesús. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces aquí el Señor confronta a aquellas personas que piensan que por nacer en una nación y por ser de un linaje, piensan que tienen favor a Dios o favor con Dios. También confronta a aquellas personas que se excusan en decir, es que yo creo en Cristo, ¿verdad? A mí me va a ir bien, estoy bien con Dios. Pues no, dice Jesús. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. ¿Por qué? ¿Cómo lo sé? Jesús dice, pues porque me quieren matar. ¿Y quién es el único que quiere matar? Jesús dijo, el diablo, el enemigo, vino a hurtar, matar y destruir. Él ha sido homicida desde el principio y ustedes están queriendo seguir los deseos de vuestro padre, el diablo, ¿verdad? Ahora observe el comportamiento hipócrita de Caín. Recuerde que Caín era del maligno y él ha aprendido muy bien las maquinaciones del padre de mentira. El versículo 8 dice, y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. ¿Puede ver la maldad? ¿Puede ver la hipocresía de Caín? ¿Verdad? O sea, lo engaña. Le dice, ¿por qué no vamos al campo, hermanos? Vamos a tener un día de campo entre hermanos, vamos a lo mejor ahí cantar unas cancioncitas, vamos a tener el picnic ahí, vamos a comer juntos. Y pues Abel, pues entusiasmado, ¿verdad? Que su hermano mayor se ha tomado el tiempo de ir con él al campo.
Entonces Caín podemos ver que toma la iniciativa para invitar a su hermanito a un día de campo. Ahora póngase usted en el lugar de Abel. Inocentemente y tal vez emocionado porque su hermano mayor lo ha invitado a salir juntos. Abel quizás pensó, qué lindo mi hermano Caín, que ha dedicado un tiempo para pasar la tarde conmigo. Qué lindo. Esto obviamente era un engaño, una trampa que Caín había planeado premeditadamente con la intención de matar a su hermano Abel. Entonces, lo que hizo Caín de hacer la invitación, de armarle en la imagen de la mente de Abel un día feliz, un día de campo, ¿era bueno o era malo? Era malo, ¿verdad? Aunque aparentemente pareciera que era bueno, pero no era bueno. ¿Qué entonces es lo que hace a una cosa buena, una obra buena y a una obra mala? La intención con lo que la haces, ¿verdad? Entonces la intención de Caín era matar a su hermano. El versículo 8 dice, y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas, dice 1 de Juan 3:12. Juan nos da a entender con esto que las obras justas de Abel hacían ver mal a Caín, lo cual dio lugar a que Caín aborreciera o tuviera envidia de su hermano menor Abel. Podemos ver entonces desde el comienzo de la historia humana la condición pecaminosa del ser humano y cómo es que la caída de Adán y Eva pusieron de cabeza los valores. Uno pensaría que las personas que hacen el bien deberían de gozar de una vida larga, sin problemas, sin preocupaciones, sin miedo a ser perseguidos y asesinados. Pero esto obviamente está lejos, muy lejos de la realidad en la que vivimos. En este mundo caído no solamente se le quita la vida a los malhechores, sino que muchas de las veces también se les quita la vida a los que hacen el bien y luchan por la verdad, como en este caso de Abel y como en el caso de nuestro Señor Jesucristo. Caín le quitó la vida a su hermano Abel, no porque haya hecho algo malo, sino todo lo contrario, porque hizo algo bueno. Por eso le quitó la vida. Abel, por la fe en Dios, había hecho algo bueno, justo y agradable y aceptable a Dios. Pero desafortunadamente Caín sintió celos, envidia de su hermano menor y lo mató. El versículo 9 en Génesis 4 dice, y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y mentirosamente dice, y respondió, yo no sé, ¿cómo que no vas a saber, verdad, si la acabas de matar? ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? ¿Qué? Pues, yo no soy responsable de él. Hablando de la responsabilidad de que está hablando Alonso, ¿no? De que nosotros somos responsables los unos de los otros, especialmente de nuestra familia, esposa, hijos, ¿verdad? De nuestra familia. Ahora volvamos a Juan, a Primera de Juan, capítulo 3, hermanos. El versículo 13. Ahora Juan interpone esta historia por algo. Porque él quiere enseñarnos algo. Y lo que nos quiere enseñar está en el versículo 13. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. O sea, ya saben la historia. Ya saben la historia de Caín y Abel, ¿verdad? Ya saben la historia de lo que hicieron los hermanos de Jesús. Es decir, los hermanos en cuanto al país en donde nació Jesús. A lo suyo vino y lo mataron. ¿Por qué lo mataron? ¿Porque hizo algo malo o porque hizo algo bueno? Porque hizo algo bueno.
porque ellos sabían quién Jesús era. En la parábola de los labradores malvados, ellos entendieron, dice el versículo 45, de que él era el hijo del dueño. Y dice, por eso le mataron, porque sabían que Jesús era el dueño de todo. Y si lo dejaban vivo, pues les iba a quitar todo, porque él era el heredero. Y porque los hacía ver mal, porque los hacía ver sucios a ellos. Él se comportaba tan bien que era obvio ante toda la nación que los que decían ser fariseos, apartados, santos, saduceos, estaban comportándose muy mal. Entonces por eso le mataron. Entonces, el versículo 13 dice, hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Esto ha surgido desde el principio, desde Caín y Abel. Jesús también dijo, en el mundo tendréis aflicción, ¿verdad? Pablo también dice, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de los cielos. Así como Caín, el cual era del maligno y aborreció a su hermano Abel hasta el punto de matarlo, no nos debe tomar por sorpresa o no debería maravillarnos el aborrecimiento que recibimos continuamente del mundo y de personas que son del maligno, como Caín. Jesús mismo se los dijo claramente a sus apóstoles en Juan 15, versículos del 18 al 20. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. El versículo 14 de 1 de Juan capítulo 3 dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. ¿Qué quiere decir eso? En otras palabras, nosotros sabemos que somos salvos. Nosotros sabemos que somos hijos de Dios. Nosotros sabemos, ¿y qué quiere decir que somos hijos de Dios? Que amamos a Dios. Nosotros sabemos que amamos a Dios. Nosotros sabemos que amamos a Dios. ¿Quiere saber usted, hermano, si usted ama a Dios? ¿Quiere saber usted si usted es un hijo de Dios? ¿Quiere saber usted si es salvo? ¿Quiere saber usted si ha pasado de muerte a vida? Pues aquí está la respuesta. ¿Cómo lo sabemos, Juan? En que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano, pues permanece en muerte porque todavía no ha sido resucitado espiritualmente. El hecho de que amamos a los hermanos es una evidencia de que amamos a Dios. Lo que corresponde o equivale a que hemos pasado de muerte a vida y junto con nuestra resurrección espiritual hemos recibido el amor de Dios por medio del Espíritu Santo, el cual ha sido derramado en nuestros corazones. Ahora, ¿por qué Juan dice que todo aquel que no ama a su hermano permanece en muerte? Recuerde que para Juan no existen puntos medios, una vez más. O amas a tu hermano o no le amas. Para Juan, el no amar a tu hermano es lo mismo que aborrecerlo, porque no estás buscando activamente su bien mayor. Y esto es muy importante. ¿Por qué lo digo así, hermanos? Porque uno puede buscar el bien de una persona, pero no es el bien mayor. Platicando con mi esposa y analizando esto, uno pudiera traer dulces allí, donas, ¿verdad?
Podría hacerlo, pero no está con eso buscando o hallando, buscando activamente el bien mayor de su hermano, ¿verdad? Ahora, dice, si tú aborreces a tu hermano o no le amas, esto quiere decir que no has recibido el amor de Dios en tu corazón. No has nacido de nuevo. Lo que quiere decir que todavía permaneces muerto espiritualmente. Esto mismo fue enseñado por nuestro Señor Jesucristo cuando dijo en Mateo capítulo 5, versículos del 21 al 22, hablando de la ira. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás. ¿Por qué? Porque si matas, eres digno del juicio. Dice, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Perfecto. Pero yo os digo, que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. ¿De cuál juicio? Pues del mismo juicio que está hablando en el versículo 21, un versículo anterior. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo, es decir, tonto, menso, malas palabras, quedará expuesto al infierno de fuego, ¿verdad? Entonces podemos ver claramente que en la mente de Juan, la cual fue adiestrada por nuestro Señor Jesucristo, todo el que aborrece a su hermano equivale a o es lo mismo que ser un homicida. Dado que las consecuencias son las mismas, al final ambas personas quedarán expuestas al infierno de fuego de acuerdo a las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. ¿Verdad? Es por eso, y es por esto que Juan nos dice en el versículo 15, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Se da cuenta en la mente de Juan y en la mente, y obviamente esto lo aprendió de nuestro Señor Jesucristo, es la misma cosa ante los ojos de Dios, ante los ojos de Cristo. El que aborrece a su hermano y el que mata a su hermano tiene las mismas consecuencias. Los dos van a tener una consecuencia eterna del infierno de fuego. Y sabéis, dice, ustedes saben, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Ustedes saben que los asesinos, los que matan, ustedes saben su destino. Ustedes saben que ellos no son salvos, ustedes saben que ellos obviamente no tienen el amor de Dios en su corazón. Bueno, pues de la misma forma, aquella persona que aborrece a su hermano, que no le ama, que le es indiferente, tiene el mismo resultado. Versículo 16. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Humanamente hablando, en la mayoría de los casos, nuestro amor hacia los que nos rodean es condicional. Es decir, amamos a los que nos aman, tratamos bien a los que nos tratan bien. Nos relacionamos con aquellas personas que son compatibles con nuestros valores y forma de pensar. Se nos facilita platicar con aquellas personas que de alguna manera son afines a nuestras creencias y convicciones. Es fácil amar a nuestra familia, a nuestros seres queridos, a nuestra esposa, a nuestro esposo. En el caso de las mujeres, es fácil amar a nuestros hijos, a nuestros padres, hermanos, tíos, primos, etc. Y a otras personas que consideramos nuestros amigos. Personas que en la mayoría de los casos nos tratan bien y tenemos una relación de compañerismo, afecto, cariño y simpatía. Por otro lado, en la mayoría de los casos se nos dificulta amar a los que no nos aman. Tratar bien a los que no nos tratan bien. Relacionarnos con aquellas personas que no son compatibles con nuestros valores y forma de pensar.
Se nos dificulta platicar con aquellas personas que no son afines a nuestras creencias y convicciones. Es trabajoso, requiere más esfuerzo amar a aquellas personas que no son parte de nuestra familia y amigos más cercanos. Cuando hablamos del amor de Dios, debemos entender que su amor no es como el amor humano. El amor de Dios es santo. El amor de Dios es hermosamente raro, único y peculiar. El amor de Dios está apartado de todo lo que nosotros conocemos y hemos visto. El amor de Dios es infinito y eterno. Y no podemos comprenderlo. El amor de Dios rebasa todo conocimiento humano, porque no es de este mundo, sino celestial. El amor de Dios es foráneo, extraterrestre, en el sentido de que está fuera de la tierra. El amor de Dios no tiene sus raíces en este mundo. Viene del cielo, viene de Dios. El amor de Dios ha venido a este mundo en la persona de nuestro Señor Jesucristo y ha sido derramado en los corazones de todos sus hijos por medio del Espíritu Santo. Juan nos dice, en esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros. Como ya lo hemos dicho antes, es fácil amar a los que nos aman. Es fácil tratar bien a los que nos tratan bien. Pero en el caso de Dios, su amor para con nosotros fue totalmente diferente, extraño e inusual. La palabra de Dios nos enseña que a pesar de que nosotros no amábamos a Dios, Él nos ha amado. Él ha amado a sus hijos desde toda la eternidad. En Jeremías 31:3 dice, Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado. Por tanto te prolongué mi misericordia. ¿Qué tanto prolongó su misericordia para con sus hijos? Para siempre, eternamente. Y este mismo pensamiento Jesús lo enseña en Juan capítulo 15, versículos 9, donde Jesús mismo dice, como el Padre me ha amado, de la misma forma que el Padre me ha amado a mí, su Hijo, desde toda la eternidad y de una forma infinita me ha amado a mí. Bueno, Jesús dijo, así también, es decir, de la misma forma, de tal manera, yo también os he amado a vosotros. Permaneced en mi amor. A pesar de que no lo tomábamos en cuenta, Él dispuso en su corazón venir a rescatarnos de nuestra esclavitud a Satanás y al pecado. A pesar de que éramos rebeldes a sus mandamientos y a su reinado, Él vino a morir por nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El versículo 16 dice, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Una persona pudiera decir de dientes para afuera, en caso de un atentado contra la vida de mi hermano, yo estaría dispuesto a dar mi vida. Uno pudiera decir eso con las palabras. En caso de aquí, de algo, no, yo pongo mi vida por él. Es fácil decirlo. Decir algo así no tiene mucho peso por la simple y sencilla razón de que es muy raro e inusual que se presente una situación tan extrema que demande que pongamos la vida misma por nuestros hermanos en la fe. Sin embargo, sí podemos llevar a cabo y con mayor frecuencia aquellas pequeñas cosas que apuntan y dan evidencia de que estás dispuesto y es tu intención ayudar y ser de bendición para tu hermano, como lo dice el siguiente versículo, el versículo 17. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón,
¿Cómo mora el amor de Dios en él? Si estás diciendo que tú estás dispuesto a poner tu vida por la vida de tu hermano y no le das lo más básico, lo primero, ¿cómo puedes decir lo otro? ¿Verdad? El amor de Dios no solamente se manifiesta con palabras bonitas y promesas inalcanzables, como decir que estás dispuesto a dar tu vida por los hermanos, sino más bien ayudando y bendiciendo a tu hermano, aliviando y haciendo más ligeras sus cargas y sus problemas, ya sean económicas, materiales, emocionales y con más razón las espirituales. Versículo 18 dice, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Gálatas 6:2, el apóstol Pablo dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. ¿Verdad? Jesús encierra toda la ley y los profetas en el mandamiento mayor. Amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Pablo encierra toda la ley, todos los profetas, la ley de Cristo en uno. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley que Cristo demandó. ¿Por qué? Porque una cosa lleva a la otra. ¿Cómo sabemos que amamos a Dios? En que amamos a los hermanos. ¿Cómo sabemos que amamos a los hermanos? En que amamos a Dios. Una cosa lleva a la otra. No se puede decir, no se pueden contradecir. Por eso Pablo dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley que Cristo nos enseñó. Llevar las cargas los unos de los otros es un llamado bíblico a la solidaridad y al apoyo mutuo en dificultades físicas, emocionales o espirituales. Significa aliviar la presión de otros mediante ayuda práctica, cumpliendo así la ley de nuestro Señor. Sobrellevar los unos las cargas de los otros. Significa que uno no solamente siente compasión por el hermano, sino que implica acciones concretas como ayudar en labores diarias, escuchar, dar apoyo económico o cuidar los niños de tus hermanos para que ellos puedan trabajar o recibir la palabra de Dios que tú sabes tanto necesitan para la salvación o alivio de sus almas. Sobrellevad los unos las cargas de los otros fomenta una comunidad cristiana solidaria que se sostiene y edifica mutuamente, reflejando el amor y la enseñanza de Jesús. Se trata de hacer el bien a todos, especialmente a los de la familia de la fe, cuando se presenta la oportunidad. Versículo 19. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Según el apóstol Juan, ¿cómo sabemos que somos de la verdad? Aquí dice, y en esto conocemos, en esto estamos seguros que somos de la verdad. ¿Cómo sabemos que somos de la verdad, Juan? ¿Cómo sabemos que hemos pasado de muerte a vida? ¿Cómo sabemos que realmente amamos a Dios? La respuesta a estas preguntas es la misma, en que amamos a los hermanos. 1 Juan capítulo 4, versículos del 20 al 21 dice, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Entonces la forma en que podemos saber si realmente amamos a Dios es si amamos a los hermanos. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Ahora, después de haber aprendido esta verdad, nos surge otra interrogante. ¿Cómo sabemos si realmente estamos amando a nuestros hermanos
como debemos amarlos. Juan también nos da la respuesta a esta pregunta. En 1 de Juan capítulo 5 versículo 2. Y dice, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios. En esto sabemos, en esto estamos seguros que realmente estamos amando a los hermanos cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. ¿Cómo puedo yo asegurar de que los estoy amando y que ustedes me están amando a mí? Amando a Dios. ¿Por qué? Es simple, hermano. Cuando una persona se casan, es de conocimiento común entre hijos de Dios que la forma en que uno demuestra el amor para con su esposa es amando a Dios primeramente, ¿cierto? Es amando a Dios y siguiendo sus mandamientos, porque si yo amo a Dios y sigo sus mandamientos, voy a amar a mi esposa. Bueno, de la misma forma, si yo amo a Dios con todo mi corazón y estoy enamorado de Dios, voy a seguir sus mandamientos y voy a amar a su iglesia, ¿verdad? En resumen, ¿cómo sabemos si realmente amamos a Dios? Respuesta, cuando amamos a los hermanos. ¿Cómo sabemos si realmente amamos a los hermanos? Respuesta, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Concluimos pues que el amor a Dios se manifiesta con un amor genuino por los hermanos en la fe. Y el verdadero amor por los hermanos se manifiesta cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Es un ciclo, ¿verdad? Bendito, de bendición, bíblico. 1 de Juan 3:19. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Cuando vemos este amor verdadero por Dios y por los hermanos en la fe, trabajando en nuestros corazones, podemos saber que somos de la verdad. Y esto trae a nuestros corazones la seguridad y la certeza de que realmente estamos en el verdadero Dios y la vida eterna. Versículo 20. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Ahora, hay momentos en la vida de un hijo de Dios donde vienen pruebas, problemas, enfermedades, tribulaciones, angustias, dolor y quizás también desobediencia, enfriamiento, lejanía y pecado. Cuando uno está pasando por este tipo de problemas, podemos sentirnos indignos de ser llamados hijos de Dios. Nuestra mente y emociones se ven afectadas por la desconfianza y la inseguridad. El enemigo de nuestras almas nos lanza dardos de fuego contra nuestra fe y confianza en Dios. Juan nos enseña que cuando esto pase en nuestras vidas y nuestros corazones y conciencias nos reprendan, infundiendo duda en cuanto a nuestra salvación en Cristo, recordemos que Dios es mayor que nuestros corazones y sentimientos y Él sabe todas las cosas. La condenación y la inseguridad puede que afecten nuestras emociones y sentimientos. Pero estas cosas no cambian ni tienen cabida en cuanto a nuestra posición delante de Dios. Pudiera ser la obra del enemigo de nuestras almas, quien de acuerdo a Apocalipsis 12:10 nos acusa delante de Dios. En esos momentos de incertidumbre y aflicción de espíritu debemos confiar en lo que la palabra de Dios dice al respecto, no en cómo nos sentimos. Escuche cómo Spurgeon lo explica. En ocasiones nuestro corazón nos condena, pero al hacerlo está dando un veredicto equivocado. Y entonces tenemos la satisfacción de llevar el caso a una corte superior. Si nuestro corazón nos está condenando, llevemos nuestra apelación a una corte superior, dice Spurgeon.
ya que mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Cuando usted está pasando por esas situaciones, esos tiempos de inseguridad, de incertidumbre, falta de fe, falta de confianza en Dios, miedo, enfermedad, tribulación, regrese a Dios. ¿Qué es lo que Dios dice de mí en su palabra? No qué es lo que estoy sintiendo, cuáles son mis emociones, cómo me siento yo, sino más bien vaya a esa corte superior. Tenemos un ejemplo bíblico y quizás hay más. ¿Recuerda cuando Jesús le preguntó a Pedro 3 veces, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? En Juan capítulo 21, trayendo quizás a la memoria de Pedro las 3 veces que había negado al Señor por miedo a las autoridades judías y romanas, por miedo a ser también crucificado como Jesús. Él negó 3 veces al Señor. Jesús le pregunta 3 veces, hijo de Jonás, ¿me amas? Muy seguramente el apóstol Pedro no se sentía digno de ser llamado apóstol después de haber negado a su Señor. Quizás Pedro estaba buscando la aprobación de nuestro Señor Jesucristo, porque su corazón le estaba reprendiendo, le estaba acusando por su traición. Dice Juan que cuando Jesús le preguntó a Pedro la 3ª vez, ¿me amas?, Pedro se entristeció. Escuche cómo lo describe Juan en su evangelio. En Juan capítulo 21, versículo 17. Le dijo la 3ª vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la 3ª vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor. Aquí es donde Pedro no apela a lo que él estaba sintiendo. Él apela a aquella corte superior que habla Spurgeon. Y apeló a la omnisciencia de Jesucristo. Le dijo, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Aquí podemos ver exactamente lo que dice Juan en 1 de Juan 3:20. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. En este punto, el corazón de Pedro lo estaba reprendiendo por lo que había hecho, y no se sentía digno de ser discípulo de Cristo, por lo cual él apela a una corte superior que su propio corazón, como lo describe Spurgeon. Pedro apela a la omnisciencia de Cristo y le dice, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. A lo cual Jesús le contesta con una confirmación de su apostolado, revelando a sus apóstoles que estaban también allí con Pedro, que Pedro realmente le amaba. Y le amaba de tal manera que Jesús le dijo personalmente a Pedro que al final de sus días, Pedro daría su vida por amor a su amado Señor y Maestro. Si había duda en Pedro, Jesús le dice, yo sé que ahorita a lo mejor no se refleja el amor. A lo mejor ahorita tú estás triste, a lo mejor tú no te sientes digno de ser apóstol por la traición que sucedió, pero yo te estoy diciendo porque yo sé todas las cosas que tú me amas tanto, Pedro, tú ni sabes que tanto me amas. Tú me amas tanto, Pedro, que vas a estar dispuesto y vas a dar tu vida por mí. Versículo 18 dice, de cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dice Juan, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme. ¿Se da cuenta? Jesús sabía que realmente Pedro le amaba. En ese instante, en ese momento de la vida de Pedro, sí, su corazón le estaba amonestando, ¿verdad? Por lo que había hecho. Pero Jesús sabía que le amaba. Versículo 21 dice, amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios.
En otras palabras, cuando estamos viviendo una vida apartada del mal y estamos en comunión íntima con Dios, podemos tener la certeza de nuestra salvación. Nuestro corazón, nuestras emociones y sentimientos están en paz con Dios. Y podemos tener confianza en Dios y en nuestra posición delante de Él. Si alguien está en una verdadera comunión con Dios, sin engañarse a sí mismo, entonces la seguridad que viene a sus corazones al tener esa comunión con Dios es una cosa preciosa. Es de lo que Pablo habló en Romanos 8:16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Versículo 22. Y cualquiera cosa que pidiéremos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Seguramente Juan está haciendo eco de la enseñanza de Jesús en Juan 15:7. Si permanecéis en mí, dijo Jesús, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Esa frase dice, porque guardamos sus mandamientos, porque permanecemos en Él y Él en nosotros. Mantener una relación de amor íntima con Dios y guardar sus mandamientos es la clave más importante para tener oraciones contestadas. La llave que abre la puerta para recibir lo que pedimos es estar tan cerca y enamorados de la persona de Dios, que es un verdadero placer pedir en oración las cosas que están en su corazón. Realmente deseamos tomar su agenda y hacerla parte de nuestras peticiones y rogativas. El espíritu de la oración verdadera es que se haga tu voluntad y no la mía, sabiendo que todas las cosas que Dios desea eventualmente me beneficiarán en lo personal. La frase que dice, y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. La persona que ama a Dios y está en comunión continua con Dios querrá hacer las cosas que son agradables delante de Él. ¿Y qué es lo que le agrada a Él? Juan nos lo dice en el siguiente versículo, el versículo 23. Y este es su mandamiento. Esto es lo que es agradable delante de Él. Esto es lo que Él quiere. Esto es lo que Él anhela de nosotros. Que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Esto es un eco y es un reflejo de los 10 mandamientos. Amarás a Dios sobre todas las cosas, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo, la primera parte. La segunda parte tiene que ver con el prójimo. Y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Aquí Juan no se refiere a estos dos conceptos como si fueran dos mandamientos separados, sino como un mandamiento. Porque dice, ¿y cuál es su mandamiento? Y este es su mandamiento. No dice, estos son sus mandamientos. Mandamiento. Lo mira como uno. En la mente de Juan no son dos mandamientos, sino dos aspectos del mismo mandamiento. Una vez más podemos ver cómo Juan está comunicando fielmente lo que aprendió de su amado Maestro. Cuando Jesús habló del más grande mandamiento, dijo en Mateo 22, 37 al 39, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Y añadió, y el segundo es semejante, es igual, es lo mismo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ve cómo la mente de Cristo está en la mente de Juan y es lo que nos ha venido explicando cómo sabemos que amamos a Dios. En que amamos a los hermanos. ¿Cómo sabemos que amamos a los hermanos? En que amamos a Dios. Es uno solo. Es una moneda, dos lados. Estos son los dos mandamientos, pero muy similares uno al otro.
En otras palabras, son dos lados de la misma moneda. Realmente el primero no puede cumplirse sin cumplir el segundo y viceversa. El segundo realmente no puede ser cumplido si no cumples el primero. No puedes decir que amas a Dios si no amas a tu hermano. Tampoco puedes decir que amas a tu hermano si no amas a Dios. El versículo 24 y último. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Recuerde que el secreto para dar fruto, mucho fruto y fruto que permanezca, de acuerdo a Juan capítulo 15, lo que enseñó Jesús, para la máxima gloria a Dios, por medio del cumplimiento de nuestro propio gozo, es permanecer en la vid verdadera, la cual es Cristo Jesús, de acuerdo a lo dicho por nuestro Señor Jesucristo en Juan capítulo 15, versículo 1, cuando dijo, yo soy la vid verdadera. ¿Cómo puedo maximizar la gloria de Dios? Por medio del cumplimiento de nuestro propio gozo. Cuando uno está feliz, cuando uno está enamorado de Dios, Dios recibe la más máxima gloria. Cuando unas ovejas, hermanos, hablando de los animales, el ganado, los pastores, cuando usted mira una oveja flaca, desnutrida, que no está saciada, que huele mal, triste, ¿qué dice eso del pastor? ¿Es un buen pastor, hermano? ¿Glorifica eso al pastor? No. Mas, sin embargo, cuando usted mira una oveja gordita, limpia, bien bañada, bien cuidada, bien alimentada, feliz, contenta, alegre, esto glorifica a Dios, ¿cierto? ¿Cómo podemos glorificar el nombre de Dios a lo máximo? Cuando estamos felices, cuando estamos gozosos, cuando estamos enamorados de Dios. Amén. Pero ¿cómo podemos estar enamorados de Dios? ¿Cómo? ¿Cómo le hacemos? Permaneciendo en Él y Él en nosotros. ¿Cómo hago eso? Alimentándote de la rica savia de la vid. Porque apartados de mí no podréis hacer nada, dice Jesús. En ese sermón titulado Yo soy la vid verdadera, que vimos en aquella ocasión cuando se me asignó hablar de ese capítulo 15, aprendimos que si había una vid verdadera, esto quiere decir que había una vid falsa. No sé si lo recuerdan. Si Jesús dice, yo soy la vid verdadera, por consiguiente, hay una vid falsa, la cual no dio buenos frutos para la gloria de Dios. Dijimos en aquel entonces que el pueblo de Israel, representado en varias ocasiones en el Antiguo Testamento como una vid, era solo una sombra, un tipo de la vid verdadera. En esa ocasión concluimos que la bendición, la rica savia de la vid, requerida para sobrevivir y llevar buen fruto, se encontraba no en una nación, se encontraba no en un pueblo, no en una etnia, sino solamente en Cristo Jesús, la vid verdadera. Nuestra alianza, unión y permanencia debe ser en Cristo Jesús, el cual es el cumplimiento de toda tipología y sombra del Antiguo Testamento. Entendamos, hermanos, que toda sombra del pasado se ha rendido ante la realidad de Cristo Jesús.
Debemos aferrarnos y permanecer no en una sombra, sino en aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre. Cuando ha venido la luz, ya no hay necesidad de antorchas, porque el sol de justicia se ha manifestado. Ahora la luz de Cristo debe resplandecer en la faz de los hijos de luz. Permanezcamos no en las tinieblas ni en las sombras del Antiguo Testamento, sino en la luz de Cristo por medio de su palabra y de su Santo Espíritu. Debemos internalizar su palabra, sus mandamientos y ponerlos por obra, sobrellevando los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Nosotros, hermanos, recuerde, y así lo explica Juan, nosotros no somos como Caín. Nosotros no somos del maligno. Nosotros no aborrecemos a nuestro hermano. Nosotros no debemos matar a nuestro hermano como lo hizo Caín. Nosotros no somos del maligno. Nosotros no somos hijos de Satanás. Nosotros somos hijos de luz. Nosotros somos hijos de Dios. Pertenecemos al reino de Dios y nuestra ciudadanía está en los cielos. Si realmente, dice Pablo, habéis resucitado, poned vuestra mirada, ¿verdad?, en las cosas de Dios. Nosotros somos de Cristo, el cual dio su vida por todos nosotros. Tengamos entonces, hermanos, la intención de seguir el ejemplo y las pisadas de nuestro amado Señor Jesucristo, amándonos los unos a los otros. Él es el ejemplo. Él nos ha dejado el camino ya trazado de cómo debemos vivir nuestras vidas. Ya lo hemos enseñado, ya lo hemos dicho. Nosotros no somos perfectos, nosotros no somos una obra acabada, ¿verdad? Dios nos perfeccionará hasta el día de Jesucristo, ciertamente. Pero nosotros podemos tener la intención. Recuerde qué es lo que hace bueno o malo una obra. La intención en el corazón, con que usted hace las cosas. ¿Por qué usted viene y recoge sillas, o barre, o limpia, o trae comida, o predica, o enseña, o ayuda a la escuela dominical? ¿Por qué? ¿Cuál es su intención? La intención es buena, la intención es por agradarle a Él, por obedecerle a Él, porque ama a Dios y ama por consiguiente a sus hijos. Amén. El que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por Él. Primeramente está hablando de Jesucristo, pero también está hablando de nosotros. Amén. Bueno, vamos a orar, hermanos. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, pongo en tus manos esta palabra que ha sido sembrada en el corazón de mis hermanos, que ha sido sembrada en el corazón de los oyentes por medio de los medios electrónicos. Señor, tú eres el único que puede dar vida. Nosotros no tenemos el poder que tú tienes, Espíritu Santo, de convertir a las personas. Lo vimos hoy en la escuela dominical. Nosotros no podemos convertir a nuestros hijos. Nosotros no podemos convertir a nuestros padres, nuestros hermanos, tíos, vecinos, sobrinos. No tenemos ese poder que tú tienes, Señor. La única tarea de un hijo de Dios es ir y predicar y hacer discípulos. Id como el sembrador salió a sembrar. Ayúdanos a ser fieles a tu palabra y sembrad la buena semilla y que caiga en corazones convertidos, en corazones que ya han sido labrados por el labrador, que es nuestro Señor. Trabaja en los corazones de nuestros hijos, de nuestras esposas, de nuestros familiares, de nuestros amigos, de los que nos ven, Señor. Trabaja, quita, pon según y de acuerdo a tu buena voluntad, para que esta semilla que es la palabra de Dios caiga en sus corazones y dé vida, Señor, para que a su vez crezca, madure, produzca fruto
mucho fruto y fruto que permanezca para la gloria de tu nombre y para la edificación de tu iglesia. Todo esto te lo rogamos en el nombre de Jesucristo y te doy gracias. Dejamos nuestras vidas en tus manos. En el nombre de Cristo, amén.